Increíble revelación. La sorprendente verdad oculta sobre mi hijo que me narró mi abogado. La voz de mi abogado resonó en mi mente como un eco ensordecedor. Miguel, tu hijo Diego ha estado trabajando en un proyecto innovador en la universidad. Podría cambiar la forma en que se cultivan los alimentos aquí, en nuestro barrio. Mi corazón se detuvo un instante, como si el peso de la noticia me aplastara contra el suelo polvoriento de mi taller. Diego, el chico reservado que solía sobrevivir en su propio mundo, enfrentándose al hambre y la pobreza con una voz apenas audible, estaba trascendiendo mis expectativas. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué había hecho exactamente? El taller siempre había sido mi refugio, el lugar donde las manos callosas podían alcanzar un propósito tangible. En cada tornillo que apretaba, cada motor que reparaba, veía reflejado el esfuerzo de generaciones. Sin embargo, la revelación de mi abogado era un rayo que atravesaba esa imagen. El orgullo se enredaba con el temor en un torbellino de dudas. El éxito de Diego significaría su alejamiento de todo lo que valorábamos. Me asaltaban pensamientos oscuros, como sombras que se alargaban en la penumbra de mis miedos. Mientras el ruido de las herramientas llenaba el espacio, mi mente daba vueltas esperando la verdad. Recordaba las veces que le había enseñado a Diego la importancia de trabajar duro y respetar nuestros métodos tradicionales. ¿Pero había realmente hecho lo correcto? ¿Se había convertido en lo que yo esperaba, un hijo que honrara mis sacrificios, o había tomado un camino que podría separarlo de nuestras raíces, de su padre? Cada imagen de su infancia se mezclaba en un torbellino de inseguridades. Desesperación y determinación chocaban en mi pecho. ¿Qué significaba esto para nosotros? La comunidad ya estaba llena de escépticos que dudaban de nuestros logros, sus murmuraciones eran ecos que habían perdurado a lo largo de los años. Mi mente estaba llena de voces que decían, un hijo de mecánico no puede cambiar el mundo. El sudor corría por mi frente mientras me preguntaba si había preparado a Diego para este escalofrío de ambición. ¿Sería capaz de manejar la atención, de no olvidarse de su familia en el camino? Decidí ir a la presentación. El auditorio de la universidad era un mundo ajeno, pulcro y lleno de jóvenes que parecían brillar con conocimiento y poder. Miré a Diego en el escenario, temblando un poco mientras comenzaba a exponer su proyecto. Pero en sus ojos había una chispa que nunca había visto antes. En esos momentos me sentí empezando a respirar de manera irregular, entre el orgullo y el terror absoluto. ¿Podría esto ser lo que esperaba, un hijo que se destaca, o sería el inicio de su separación de sus raíces? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión creció a medida que Diego enfrentaba los primeros murmullos escépticos del público. Su voz temblaba, pero en sus ojos había una determinación única que parecía retar cualquier duda. En ese instante mi corazón se agitaba con furia y esperanza. Yo quería gritar, alzar mi voz por él, defender su trabajo, pero el miedo de perderlo como lo conocía me mantenía atrapado. Estaba listo para enfrentar lo que venía. ¿Y si la fama lo consumía, dejándonos atrás a todos? Mientras las dudas comenzaban a cerrar su círculo, su mirada se encontró con la mía, y supe que el camino apenas empezaba. La voz de Diego resonaba en el auditorio, una mezcla de nervios y determinación, mientras sus manos se movían en gestos amplios, intentando transmitir la pasión detrás de su proyecto. La idea de integrar tecnologías sostenibles en la agricultura local era ambiciosa, digna de admiración y crítica. Sin embargo, en mi interior, una tormenta de emociones se desataba. La ilusión de verlo triunfar enfrentaba con fuerza el temor de que sucumbiera a la presión, que su éxito lo alejara de sus raíces y de mí. Mientras escuchaba su exposición, me di cuenta de que parte de mi ansiedad provenía de mi propio camino. A través de los años, había ido construyendo una imagen de éxito basada en tradiciones y sacrificios. Mi taller siempre había sido mi orgullo, un lugar donde los resultados estaban asegurados a través del sudor y la perseverancia. Pero ¿acaso Diego no demostraba que había otros caminos hacia la grandeza, caminos que yo nunca había imaginado?
Era hora de cuestionar mis propios límites, mis propias creencias. Cuando terminó su presentación, un aplauso tibio se extendió por la sala, y vi su expresión de desilusión. Mis dudas se transformaron en acciones, debía acercarme. Mientras caminaba hacia él, cada paso se sentía como una decisión crítica. No podía permitir que el miedo determinara nuestro destino. Quería ser ese respaldo que siempre había sido, pero también debía ser la voz que lo impulsara a superar cualquier obstáculo. Diego, dije cuando por fin lo alcancé, lo has hecho increíblemente bien. No dejes que las dudas de los demás te apaguen esa chispa. Tu visión es valiosa. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alivio. Tal vez no me había dado cuenta de cuánto necesitaba ese respaldo en ese instante. Diego se estaba transformando en un líder, y no podía permitirme ser un lastre. Cuando regresamos a casa, comprendí que debía apoyar su ambición, pero también tenía que aprender a dejar ir, a aceptar que su camino podría no alinearse completamente con lo que yo había planeado para nosotros. Las semanas siguientes se convirtieron en una danza entre nuestras aspiraciones. Diego comenzó a recibir invitaciones para presentar su proyecto a diferentes foros. Cada vez que salía, una parte de mí se llenaba de orgullo, mientras que otra se aferraba a la inseguridad. En las noches, miraba las estrellas desde el taller y reflexionaba sobre el legado que quería dejarle. ¿Sería suficiente mi esfuerzo por mantenerlo unido a nuestras raíces o el cambio era inevitable? Un día, mientras revisaba notas sobre el cultivo de ciertos alimentos, una idea me golpeó. ¿Y si pudiera usar mi experiencia para ayudarlo a afinar su investigación? La tecnología que tanto admiraba podría beneficiarse enormemente de mi conocimiento práctico. Sin pensarlo dos veces, me senté a escribir un borrador sobre cómo conjugaríamos nuestros dos mundos, el tradicional y el moderno. Sin embargo, al día siguiente me encontré con un email que agitó mis entrañas. Diego había sido seleccionado para competir en una competencia interuniversitaria. La presión aumentaba y con ella la posibilidad de un futuro brillante, que, lejos de traer alegría, me llenaba de incertidumbre. La ansiedad me consumía al pensarlo alejado, a punto de ser descubierto en una nueva fase de su vida. Mientras luchaba con mis pensamientos, se me presentaba una decisión crucial. Debía confrontar mis miedos y abrirme a una nueva relación con Diego, basada en el respeto por su propia identidad. ¿Sería capaz de adaptarme a este mundo, o el cambio me llevaría a la rendición? Fue entonces que comprendí que mi propio viaje de transformación apenas comenzaba. Mientras la fecha de la competencia se acercaba, sabía que, en lugar de temerlo, debía ser parte activa de su evolución. La vida nos estaba empujando hacia un futuro desconocido, uno que podría armonizar lo viejo y lo nuevo. Y así, tras un profundo suspiro, escribí a Diego: quiero ayudarte en esto. Juntos podemos hacer algo grande. Pero debo saber, ¿estás listo para todo lo que esto significa? La respuesta que recibiría podría cambiar todo: nuestra relación, nuestros sueños, y las bases que construimos tras años de sacrificios. Las horas transcurrieron sin que la respuesta de Diego llegara, y la incertidumbre se apoderaba de mí. Mientras intentaba distraerme, el sonido del taller se convertía en un eco distante de mis pensamientos agitados. La idea de unión con su ambición también despertaba un miedo profundo, ¿y si al apoyarlo, me perdía por completo? Esa noche, mientras el sol se ocultaba y la oscuridad tomaba el lugar del día, me senté en mi banco de trabajo y empecé a recordar mis propios fracasos. Todos esos momentos en que creí haber tomado el camino correcto solo para darme cuenta de que estaba estancado. No tenía la intención de repetir esos errores. Necesitaba enfocarme en el desarrollo de una nueva estrategia, no solo para mi relación con Diego, sino también para comprender mis propios miedos. Decidí formar un plan. En lugar de esperar su respuesta, debía ser proactivo. Quería explorar cómo podían combinarse nuestros conocimientos y establecer un entorno en el que él pudiera brillar. Así, cada día despertaba dispuesto a investigar, a buscar formas en que su proyecto podría beneficiarse de los principios de la agricultura tradicional. La idea de unir lo antiguo y lo nuevo se convirtió en una obsesión. Hice una lista de tecnologías que podrían implementarse, como sistemas de riego eficientes y prácticas de cultivo ecológico. Me sumergí en libros, artículos y foros sobre innovación agrícola. Cuando Diego volvió de su última presentación, lo esperé con un mapa en una mano y un cuaderno lleno de ideas en la otra. Diego, comencé sintiendo que la adicción al miedo podía ser aplastada por un impulso de acción.
He pensado en cómo podría ayudar a tu proyecto. Aquí hay cosas que podemos implementar. La chispa en sus ojos brilló cuando vio mi entusiasmo, pero rápidamente desapareció. Estaba claro que no quería que lo viera como un proyecto familiar que necesitaba rescate, él estaba buscando consolidación. Mi propia planificación se sentía como un intento de maniobra, un riesgo que podría empeorar las cosas. Entiendo tus intenciones, pero esto es mi oportunidad, dijo, su voz temblaba un poco. No quiero que lo hagas solo porque sientes que debes. Necesito un socio, no un salvavidas. Esa afirmación lo cambió todo. Comprendí que mi papel debía ser diferente. No podía ser el que lo guiara ciegamente ni el que impidiera su crecimiento por mis inseguridades. En cambio, debería ser un apoyo que lo retara a crecer de forma independiente. En ese momento decidí apagar mis miedos y confiar en la habilidad y el juicio de Diego. A medida que las semanas avanzaban, creamos un nuevo pactado silencioso, donde yo dejaría de ser un intruso en su proceso. Empezamos a compartir nuestras ideas, él traía su visión moderna y emocionante, mientras que yo aportaba la perspectiva tradicional que había cultivado a lo largo de los años. Esta alianza nos permitió construir algo que se sentía auténtico para ambos. Sin embargo, en un giro inesperado, un antiguo amigo mío se acercó con una noticia inquietante. Aparentemente había rumores sobre un grupo que planeaba sabotear la competencia en la que Diego participaría. La presión aumentaba y con ella las dudas sobre si estábamos realmente preparados para enfrentar lo que se venía. El desafío se tornaba más grande y había que decidir, ¿seguiríamos adelante como un equipo sólido en dirección a lo desconocido, o caeríamos víctimas de las manipulaciones ajenas? El futuro que habíamos comenzado a construir estaba en juego, y cada elección que hacíamos se sentía más trascendental. Mientras Diego se preparaba para la competencia, una voz interior susurró que el verdadero desafío no era solo la competencia misma, sino nuestra capacidad para enfrentar los conflictos externos e internos que amenazaban desgastarnos. Y así, en medio de la preparación, formulé una pregunta: ¿estamos realmente listos para lo que viene, Diego? Porque los cambios que estamos enfrentando son solo el comienzo. Lo que él respondiera definiría no solo su futuro, sino también el mío. Un momento crucial se acercaba, y con cada latido, la tensión se intensificaba. La semana que venía parecía una montaña rusa emocional. Diego estaba decidido a competir, pero la inquietud sobre los rumores que acechaban nos envolvía. Ese día, en el taller, tomé una decisión: necesitaba hablar con él sobre nuestro enfoque. La excepcionalidad de su proyecto era innegable, pero había que consolidar las bases y prepararnos para esos posibles sabotajes. Mientras organizaba mis pensamientos, recordé la primera vez que Diego me habló de su idea. Esa chispa de entusiasmo que iluminaba su rostro había traído un nuevo significado a mi vida, pero ahora esa luz parecía eclipsarse por las sombras de la incertidumbre. Me senté y tomé un bolígrafo, dibujando un esquema que podría ayudarnos a proteger tanto el proyecto como a nosotros mismos. Necesitamos un plan de contingencia, murmuré para mí mientras trazaba líneas y círculos. Lo sabía, la mente comunitaria me había ido enseñando que la preparación es esencial. No era una cuestión de ser pesimista, sino de proteger lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Esa misma tarde, cuando Diego llegó, le presenté mis ideas. La estrategia era simple: analizar cada aspecto del proyecto y establecer mecanismos que nos permitieran reaccionar ante cualquier eventualidad. Comencé a explicar cómo podríamos crear alianzas, buscando aliados que compartieran nuestra filosofía en lugar de competir con inquina. Diego, si alguien intenta socavarnos, lo mejor será que tengamos un grupo de soporte que avale nuestras intenciones, insistí, tratando de que no interprete esto como duda sino como medida de precaución. Su mirada primero reflejó sorpresa. Luego un destello de comprensión comenzó a brillar en sus ojos. Esto fue suficiente. La conexión entre nosotros, ese hilo emocionante que parecía romper las barreras, estaba volviendo a surgir. Estoy de acuerdo, pero quizás deberíamos evaluar quiénes son nuestros verdaderos aliados en este camino, respondió, ahora con una actitud más decidida. El diálogo comenzó a fluir, y esa conversación fue una revelación para mí. Diego no solo deseaba avanzar, sino que le inquietaba la posibilidad de fallar. Esa vulnerabilidad que él compartía me sobrecogió. En ese equilibrio entre responsabilidad y confianza mutua, encontramos una fortaleza que ninguno de los dos sabía que teníamos.
Las horas pasaron volando y a medida que nos adentrábamos en el bosque de posibilidades y estrategias, emergió una nueva realidad entre nosotros. Nuestra firmeza no radicaba únicamente en nuestros conocimientos, sino en la necesidad de apoyarnos durante el proceso de evolución que nos tocaba vivir. Sin embargo, cuando parecía que todo empezaba a cohesionar, un mensaje imprevisto llegó. Un email anónimo amenazaba con revelar cosas que jamás habíamos querido que salieran a la luz. El contenido no solo comprometía a Diego y su visión, sino que también fomentaba un caos que amenazaba con destruir el ambiente de confianza que habíamos cultivado. Me quedé congelado, leyendo una y otra vez, tratando de encontrar la lógica detrás de esas palabras vacías, desesperadas. Las imágenes del esfuerzo y la dedicación se desmoronaban en cuestión de segundos. Sentí que debía actuar, pero las estrategias que habíamos diseñado acababan de transformarse por completo. Luchábamos no solo contra la competencia, sino contra un enemigo invisible que conocía nuestros puntos débiles. Diego, dije, temblando levemente por la tensión. Esto cambia todo. La pregunta que surgió fue ineludible: ¿seríamos capaces de encontrar soluciones en medio de la tormenta que se avecinaba? Era un momento en el que la confianza se pondría a prueba, uno en el que los valores y principios que habíamos acordado se enfrentarían a un desafío sin precedentes. Y en su respuesta estaba la clave de nuestro futuro, el inicio de un camino que podría cambiar todo. La tensión en el taller era palpable. Mientras leía el mensaje por quinta vez, mi mente se llenaba de un torbellino de pensamientos oscuros. ¿Qué era lo que verdaderamente estaba en juego? La vulnerabilidad que había empezado a construir entre Diego y yo ahora se veía amenazada. Diego se notaba inquieto. Su rostro, que antes brillaba con optimismo, se había tornado sombrío. Era evidente que estaba lidiando con la presión. Sopesaba no solo la amenaza del mensaje, sino el posible colapso de todo lo que habíamos estado construyendo. La pregunta que me asaltaba era: ¿cómo podríamos superar esta crisis sin perder de vista nuestro propósito? Al observar a Diego me di cuenta de que necesitaba hacer un esfuerzo adicional para mantener su ánimo. Era vital que ambos nos mantuviéramos enfocados y decididos. ¿Pero cómo lo lograría? La verdad quedó clara: necesitábamos confrontar el miedo que ahora se cernía sobre nosotros. Diego, comencé tratando de infundir confianza en mi tono, sé que esto puede parecer desalentador, pero no podemos permitir que la incertidumbre dicte nuestras acciones. Tenemos que transformar este desafío en una oportunidad. Él me miró sorprendido por mi optimismo. Pero había algo en su expresión que mostraba que le ayudaba a escuchar esas palabras. ¿Qué propones?, preguntó con un destello de curiosidad surgiendo en sus ojos. Primero, debemos identificar el origen de este ataque. No podemos luchar contra sombras. Anotar los posibles enemigos, analizar nuestras interacciones y relaciones podría proporcionar pistas. Cuanto más informados estemos, mejor podremos enfrentar la situación. Mi voz resonaba con emoción, y la adrenalina me llenaba, propulsándome hacia adelante. Diego asintió lentamente, su mente comenzando a desenredar el caos que lo rodeaba. Vi en su rostro que comenzaba a ver la situación desde un ángulo diferente. Necesitábamos actuar con astucia, no solo coraje. Proseguí esbozando nuestro plan: dibujar un mapa de conexiones, un diagrama de quienes habían estado involucrados en nuestro proyecto, desde aliados hasta posibles adversarios. Así podríamos ver no solo las relaciones evidentes, sino las capas más profundas de motivación y resentimiento. Había aprendido a partir de mis propias experiencias en la vida laboral, que la clave para desactivar conflictos reside en entender la raíz del problema. La noche se transformó en un torbellino de ideas y estrategias. Conforme surgen las historias, lo que había comenzado como un simple proyecto se sentía ahora como un conflicto titánico. Las direcciones que podíamos tomar se amplificaban ante nuestros ojos. Con cada nombre que anotábamos, cada posible aliado que discutíamos, la noción de que estábamos juntos en esto se resentía cada vez más poderosa. Sin embargo, había un vacío que no podía ignorar. La amenaza implícita del mensaje anónimo se cernía sobre nosotros. Lo que mayormente me perturbaba era la posibilidad de que, tras de ello, se escondieran verdades más profundas, secretos que ni Diego ni yo habíamos considerado. Mientras las horas avanzaban, una idea se materializó, brillante y aterradora: tal vez había algo en el pasado que necesitábamos explorar. Las palabras no pronunciadas entre nosotros podrían ser la clave para entender lo que realmente se estaba gestando.
Pero ¿estábamos listos para enfrentar el pasado? Esa pregunta inquietante me seguía, colándose en cada rincón de mi mente. La incertidumbre se había vuelto mustia en silencio, y la única manera de avanzar sería confrontar lo oscuro, desutilizarlo a nuestro favor. A medida que me perdía en mis pensamientos, sentí el sudor recorriendo mi frente. ¿Cuál sería la revelación que podría cambiarlo todo? Esa noche se tornaba cada vez más crucial, el momento decisivo estaba por llegar y con él, tal vez, el descubrimiento que nos cambiaría de forma irremediable. La mañana llegó sin aviso, el sol apenado se filtraba a través de las rendijas del taller, revelando la desorganización que reinaba tras una noche de análisis musical. Mis pensamientos seguían enredados, incapaces de hallar claridad entre la maraña de emociones. La incertidumbre sobre el mensaje anónimo continuaba acechando, y el sentirlo tan cercano, tan amenazante, generaba un estruendo ensordecedor en mi mente. Decidí que la única manera de combatir esta sensación era convertirla en combustible. Si había algo que el pasado me había enseñado, era que la inquietud podía ser transformada en determinación. Concentrándome en ese principio, me senté a la mesa de trabajo con lápiz y papel al frente y comencé a delinear mis pensamientos. Diego, lo llamé rompiendo el trance, creo que debemos construir un perfil detallado de aquellos con los que hemos tenido interacciones significativas. Desde la gente que ha colaborado hasta aquellos que dejaron huellas más implicadas en nuestro camino. Diego se acercó, la mirada de alerta casi instantánea. La tensión entre nosotros comenzaba a ser sustituida por un propósito compartido, y eso era lo que cada uno de nosotros necesitaba. Con cada nombre y cada interacción, comenzamos a tejer una red de conexiones que, aunque al principio parecía un caos, pronto revelaría patrones. Mientras trabajaba, no podía evitar sentir un ligero ardor en mi pecho, esa sensación que precede a los grandes descubrimientos. Me cuestionaba a mí mismo: ¿estoy preparado para lo que pueda surgir de esto? La idea de que el pasado pudiera encerrarnos en una trampa o liberarnos de una carga se convirtió en un dilema vital. Ciertamente había fragmentos de historia que habíamos dejado en la penumbra. Pasamos horas construyendo nuestro mapa de relaciones. Los rostros comenzaron a tomar forma, los nombres tomaron peso. Pero con cada revelación, los viejos recuerdos que había escondido parecían resurgir. La revelación de secretos no contados era una doble cinta que podía atar o desatar todo lo que habíamos creado. Siempre había existido la sombra de lo no resuelto, y en ese momento sentí que ya no podía ignorarlo. No obstante, la mayor revelación llegó cuando, al revisar una serie de correos electrónicos antiguos que guardamos como registros, descubrí un intercambio entre Diego y un antiguo empleado que había criticado la dirección de nuestro trabajo. Esa crítica, anterior al miedo que nos consumía, señalaba aspectos de nuestra colaboración que nunca habíamos abordado a fondo. Había en los escritos un aire de resentimiento, un rencor latente que podría haber alimentado la amenaza del anónimo. Diego vio la misma conexión en mi mirada. Puede que no se trate solo de un ataque, sino de un eco de frustraciones acumuladas. Necesitamos hablar de esto abiertamente antes de que nos consuma. Asentí, consciente de que nuestro camino hacia la verdad estaba lleno de decisiones difíciles. Era un reto, pero también una oportunidad de descomplicar las tensiones antes de que se convirtieran en fisuras irreparables. No solo revelaremos lo que estamos enfrentando, también puede ser momento de unir lo fragmentado. Pero, Diego, debemos preguntar, ¿estamos listos para enfrentar lo que podamos encontrar en ese diálogo? Con cada parte de mí cuestionando la validez de avanzar, comprendí que el cambio verdadero se alcanza al desvelar lo oculto, no al ignorarlo. La sala seguía en un estado de cálido silencio, lleno de promesas de revelaciones y transformaciones. Diego me miró, y en sus ojos vi una determinación que comenzaba a chocar con mi propia duda. Un viaje de verdad nunca es fácil, pero es el único que vale la pena. Con firmeza preparé todo lo que necesitaba para el encuentro. Nuestro próximo diálogo sería crucial, y en él asumiríamos el poder del pasado para moldear nuestro futuro. Pero al mismo tiempo una pregunta atormentaba mi mente: ¿podría ese oscuro descubrimiento ser realmente la clave que cambiará todo o solo una piedra más en nuestro camino hacia el colapso? El silencio del taller se volvió ensordecedor cuando Diego y yo decidimos sentarnos a revisar los correos. La luz del día se desvanecía lentamente y con cada minuto que pasaba, la presión en mi pecho aumentaba. Las palabras de Diego resonaban en mi mente y sabía que el nuestro era un camino que, de ser malinterpretado, podría devorar todas nuestras esperanzas.
Con cada clic del ratón, un viejo email aparecía, trayendo consigo la sombra de antiguas frustraciones. Reconocí que esos intercambios representaban más que críticas, eran ecos de un tiempo que había recorrido como un pez fuera del agua, aferrándome a ilusiones que en realidad me estaban ahogando. La revelación me obligó a contemplar una decisión difícil, confrontar no solo a los demás, sino a mí mismo. Diego hacía anotaciones rápidas a mi izquierda, su expresión era un reflejo de concentración. Sin embargo, tras esa concentración, percibí un ligero temblor. Su inseguridad comenzaba a filtrarse, no era solo un socio, era un amigo que, como yo, había sido víctima de la carga del pasado. Las críticas que anteriormente parecían superficiales ahora se transformaban en una advertencia, una guía que podría iluminar o consumirnos. Si es cierto que hay frustraciones no resueltas, tal vez eso justifique el anónimo, dije con voz temblorosa. Pero también significa que no hemos estado escuchando las voces que importan. Si queremos superar esto, debemos ser transparentes. Diego asintió, aunque su mirada cargaba un peso sustancial. Era un reto que podía desbordar no solo nuestras trayectorias profesionales, sino también nuestra amistad. Mirar hacia atrás se sentía como caminar hacia un abismo, pero así era parte del proceso de crecimiento. Las decisiones que parecían abrir oportunidades también revelaban viejos rencores que nunca habíamos enfrentado. Mientras Diego se adentraba en los correos en busca de pistas, yo no podía evitar preguntarme si había alguna parte de mí que había contribuido a esta situación. La culpa comenzaba a dibujar sombras en mis pensamientos y decidí encarar esto de frente. Anoté unas preguntas que podrían guiar nuestra próxima conversación. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Dónde hemos fallado realmente? ¿Cuáles han sido nuestros bloqueos? El diálogo interno me acompañaba mientras realizaba esta autoevaluación. Tenía que admitir que había veces que me había escudado detrás del trabajo, ignorando que también era responsable de la atmósfera que se había generado. No bastaba con observar, había que actuar. A medida que nuestra mañana se convertía en tarde, la tensión se palpaba en el aire. Con cada respuesta que esperaba, la ansiedad afloraba con fuerza. Me sentía dividido entre la necesidad de ser honesto y el temor a perder algo precioso. Pero luego recordé el impulso que había sentido al decidir enfrentar el pasado. La liberación no vendría sin un costo. Diego, creo que debemos invitar a las personas a una conversación, propuse bruscamente, sintiendo cómo la decisión vibraba en mis palabras. No se trata solo de detectar problemas, sino de entender el dolor que hemos ignorado. El pálido brillo de la tarde iluminó la determinación de Diego. Su gesto firme y su mirada intensa aseguraron que no estaba solo en esto. Ambos sabíamos que el camino por delante estaba lleno de potencial, pero también de riesgo. Sin embargo, lo que no sabíamos era cuántas verdades ocultas podrían salir a la luz, y hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para sanar. Y justo cuando comenzaba a sentirme listo para el enfrentamiento, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. El remitente era un nombre que nunca hubiera imaginado ver de nuevo, un antiguo colaborador que creía estaba fuera de nuestras vidas. La pregunta quedaba flotando: ¿sería este el momento de hacernos frente a todas las verdades, o solo el inicio de algo mucho más complicado? El rostro de Diego se tornó pálido al leer el nombre del remitente. Era imposible no notar la tensión que atravesaba el aire, su respiración se había acelerado y podía sentir cómo la incertidumbre comenzaba a apoderarse de nosotros. Con cautela, clic en el correo para abrirlo, la inquietud se incrementó en cada píxel que aparecía en la pantalla. La bandeja de entrada ya no representaba meros mensajes tecnológicos, se había transformado en un campo de batalla emocional. Lo que esperaba encontrar era la confirmación de su postura profesional. En lugar de eso, las palabras de nuestro antiguo colaborador se convirtieron en un intrincado laberinto afectivo, detalles sobre decisiones mal tomadas, advertencias sobre oportunidades que habíamos dejado escapar, y una pregunta final que resonó como un eco en mis pensamientos: ¿estás dispuesto a enfrentar tu verdad? Reflexioné sobre el significado real de esas palabras. Todo lo que había construido, cada sueño que había acariciado, empezó a desmoronarse ante la presión de lo que estábamos por confrontar. La idea de volver a abrir viejas heridas me llenó de desasosiego. Pero sabía que cada instante que permitiera que esas sombras permanecieran ocultas, estaba entregando poder a los fantasmas del pasado. Es hora de dejar de esconderse, murmuré a Diego, aunque la fragilidad de mi voz no reflejaba la firmeza de mi decisión.
Las cartas estaban sobre la mesa y debíamos jugar nuestra última mano. Diego no respondió de inmediato, parecía estar sopesando las posibilidades, los riesgos asociados a desenterrar lo que habíamos enterrado por años. Era un acto valiente, pero también un suicidio profesional si no se ejecutaba con cuidado. Decidí dar pasos proactivos. Tomé un cuaderno vislumbrando la conversación que tendríamos que tener, no solo con las personas mencionadas en esos emails, sino con nuestras propias inseguridades y rencores. Cada pregunta que había anotado aparecía nuevamente en mi mente. Estaba claro que la autoevaluación no podía ser la última etapa, debía transformarse en acción. El tiempo avanzaba y me vi obligado a establecer un plan. No podía esperar a que las cosas pasaran por sí solas, necesitaba convocar a aquellos que compartían nuestro camino y dirigirles preguntas como proyectiles de una verdad que necesitaba ser escuchada. Dediquémonos esta semana a hablar con los involucrados, proponía, buscando en la mirada de Diego algún indicio de aprobación. No podemos continuar con esta sombra pendiendo sobre nosotros. Me sentí como un director de orquesta preparándose para una sinfonía. Discernía que esto no era simplemente una cuestión profesional, era una exposición de vulnerabilidad. Predicar la transparencia significaba arriesgar parte de mi reputación, pero el deseo de sanar superaba el temor al rechazo. Con cada conversación que imaginaba, la realidad de mi desarrollo personal comenzó a tomar forma. La capacidad de aceptar los errores y transitar esos momentos difíciles parecía la clave para desbloquear no solo mis habilidades, sino también mi crecimiento emocional. Recorrí mi mente repasando todos los conflictos que había eludido en el pasado. La decisión de avanzar se afianzó mientras Diego, parado a mi lado, parecía encontrar un nuevo resuello en mi determinación. Era un vínculo renovado, una oportunidad de reconstruir a partir de la destrucción. Mientras hacíamos un listado de posibles reuniones, un nuevo mensaje apareció. Era otro antiguo compañero, alguien que había estado fuera de nuestra visión y cuya perspectiva podría ser la clave para cerrar el capítulo de los errores. La pregunta que resonaba ahora era mucho más intensa: ¿estábamos realmente listos para dar la cara a nuestros miedos en un esfuerzo por sanear el pasado? El camino a la sanación no solo era incierto, era peligroso y podía implicar confrontaciones que cambiarían el rumbo de nuestras vidas en formas que nunca habíamos imaginado. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba entre las cortinas del despacho, creando un ambiente brillante pero opresivo. Al mirar hacia las ventanas sentí la dualidad de estar preparado y a la vez completamente desalentado. El nuevo mensaje de nuestro antiguo compañero pesaba sobre mí como una carga. Tenía que actuar, pero el temor al rechazo y las complicaciones provocadas por mis preguntas previas generaban una disonancia interna constante. Aún repetía en mi mente declaradas razones para confrontar el pasado, las emociones de ayer se agolpaban como un río desbordado. ¿Cómo sería sentarse frente a aquellos a quienes había fallado? ¿Sería capaz de comunicar mis inseguridades? Había llegado el momento de explorar verdades incómodas, y aunque había una necesidad imperiosa de avanzar, cada paso parecía estar plagado de riesgos. Con determinación renovada, comencé a preparar un itinerario para las reuniones. No solo era el acto de convocar, sino el diseño mismo del acercamiento que me preocupaba. Ante los desafíos profesionales, la comunicación efectiva había sido la clave. Hoy, sin embargo, involucraba lidiar con el frágil tejido de las emociones humanas. Sabía que debía ser honesto pero simultáneamente diplomático. Este ejercicio también se nutriría de vulnerabilidad. Diego, que por fin pareció dejar de lado su reticencia, estrechó mi mano con firmeza. Su aliento salía entrecortado, un reflejo de la ansiedad que ambos compartíamos. Estamos en esto juntos, dijo, en un intento de confirmar nuestro compromiso mutuo. Si bien sus palabras tenían una apariencia resolutiva, percibí la fragilidad que las sostenía. Aún había mucho en juego. Tomé la primera cita a una reunión con un escole infractor, cuya visión sobre la etapa que habíamos pasado compartía matices dolorosos. Al iniciarla, las palabras se atascaban, y aunque el lugar parecía acogedor, el aire estaba cargado de tensión. En el fondo, esta fue más que conversar, una confrontación. Hay ciertas verdades que solo se revelan cuando el pasado vuelve a instalarse en la mesa. A medida que desnudaba el tema de conversación, los recuerdos y reproches empezaron a retumbar, y no me sorprendió el hecho de cómo las emociones se manifestaban a través de gestos y miradas entrecruzadas.
Sabía que cada interacción representaba una oportunidad para el crecimiento, pero cada palabra pronunciada se sentía como una bomba de tiempo. Pasaron los días y cada conversación fue un ejercicio aireando las heridas. Erróneamente había pensado que una vez desnudadas las emociones, encontraría respuestas. Lo que descubrí fue un caleidoscopio de verdades, sombras extendidas en el tiempo que afectaban de maneras insospechadas a mi propia percepción de mí mismo. Con cada cara y cada historia, fui descubriendo partes de mí que había enterrado por demasiado tiempo. En particular, una de las discusiones con un colaborador anterior se tornó trascendental. Este antiguo compañero delineó no solo mis errores, sino también habilidades que nunca me había atrevido a reconocer. Con su ayuda, comenzó a dibujarse un nuevo marco profesional ante mí. Esa conversación reveló que mi aptitud para conectar con la gente era mucho más poderosa de lo que había entendido. No solo servía en la faceta relacional, podía energizar y motivar a través de mis experiencias. Pero justo cuando comenzaba a vislumbrar la figura de lo que podría lograr, el teléfono sonó. El nombre que aparecía en la pantalla paralizó mi corazón. Era de mi abogado y la urgencia en su voz me hizo pensar que estaba a punto de recibir noticias que cambiarían por completo el rumbo de mi futuro. La certeza de enfrentar mi verdad parecía ahora entrelazada con la revelación inminente de secretos ocultos que ni siquiera sabía que existían. ¿Qué más me estaba ocultando el pasado? La niebla se espesaba, y el momento de la verdad había llegado. El dolor de las revelaciones y la lucha constante para enfrentar el pasado finalmente culminaron en una transformación inesperada. Miguel, después de enfrentarse a sus propios miedos y vulnerabilidades, entendió que debía mirar hacia adelante, ahora con los ojos de un hombre renovado. La llamada de su abogado había sido un catalizador, algo que lo llevó a comprender la importancia de actuar en su propio interés y en el de su hijo, Diego. El mensaje urgentemente enunciado por el abogado no solo incluía las implicaciones del proyecto de Diego, sino también la posibilidad de una alianza con inversionistas que habían estado observando. La adecuada conexión entre la tradición y la innovación estaba siendo reconocida a niveles que Miguel jamás había imaginado. Por fin se dio cuenta de que la visión de Diego no era una amenaza, sino una oportunidad para ambos de crecer y evolucionar. El camino había estado lleno de sorpresas, y a medida que Diego resonaba de confianza en su presentación, Miguel sintió un cambio progresivo en su propio ser. No se trataba solo de una aceptación de la ambición de su hijo, se trataba de redescubrir su propio deseo de innovar y adaptarse. El taller que había sido su refugio se convirtió en un espacio de creación compartido entre padre e hijo. Invirtieron tiempo juntos intercambiando ideas donde la sabiduría práctica de Miguel se encontraba con el pensamiento moderno de Diego. La competencia interuniversitaria se acercaba rápidamente y mientras los días pasaban, Diego no solo se preparaba para presentar su proyecto, sino que también comenzaba a involucrar a Miguel en las discusiones estratégicas. Al hacerlo, Miguel descubrió que su identidad no estaba ligada a su taller exclusivamente, sino que estaba forjando un nuevo propósito en la autenticidad del apoyo, un activo invaluable en el camino de Diego. El evento llegó como un hito. La presentación de Diego fue un triunfo palpable. La combinación de sus innovaciones tecnológicas con los principios de la agricultura tradicional demostró ser convincente. El aplauso no fue solo de los asistentes, sino también de aquellos que habían sido escépticos en el pasado. Miguel, sentado en la primera fila, observó con fervor el crecimiento de su hijo, reconociendo que el éxito de Diego no amenazaba sus raíces, las enriquecía. Luego del evento, una serie de oportunidades comenzaron a surgir. Los inversionistas y expertos estaban interesados no solo en el proyecto en sí, sino también en la historia detrás de este, la historia de un padre y un hijo que habían aprendido a superar dudas y a abrazar sus diferentes caminos. Los vínculos que habían creado se empezaron a notar, y lo que antes había sido un reto ahora se traducía en una red de apoyo mutuo. Un mes después, Miguel se encontró en una nueva posición. La confianza ya no era solo un concepto distante, era palpable en su trabajo cotidiano. Su taller se había transformado en un laboratorio de ideas, un espacio donde las herramientas, tanto tradicionales como modernas, abrazaban la funcionalidad. A través de la colaboración con Diego, Miguel empezó a explorar nuevas formas de cultivar y procesar, combinando su experiencia con el enfoque innovador de su hijo. La culminación de este viaje no solo trajo el éxito profesional, sino que también restauró la conexión familiar que había estado en riesgo. Miguel, al mirar hacia atrás, reconoció que el desafío había sido una oportunidad disfrazada, que su crecimiento personal había sido esencial,
no podía haber un futuro brillante sin una transformación auténtica. Con una seguridad renovada, dejó de lado el miedo a perder a su hijo y en su lugar, celebró el hombre que él se estaba convirtiendo. Finalmente Miguel escribió una carta a su padre, a quien jamás pudo decirle lo que sentía. A través de esas palabras Miguel conectó las generaciones, expresando que el amor y el legado eran más que títulos, y que las raíces, aunque profundas, podían adaptarse y crecer hacia nuevas direcciones. La historia de Miguel y Diego se convirtió en una leyenda familiar de superación, un testimonio del poder del cambio y la aceptación. A medida que celebraban su éxito, ambos se dieron cuenta de que habían encontrado su lugar en el mundo, uno que antes parecía imposible, pero que ahora brillaba con nuevas posibilidades. No las palabras, sino los hechos habían sellado su destino. Así que si deseas formar parte de esta travesía de transformación y superación personal, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar este algoritmo que comparte historias de vida genuinas. Comenten sus reacciones y teorías sobre lo que viene. Y no olvide compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver estas conclusiones. No esperen ni un segundo más para compartir. El cambio empieza aquí y ahora.